Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Recuerden que somos la primera asociación civil que promueve la educación libre alternativa en el estado de Morelos, México. Y hoy pues me da mucho gusto el poder presentar a nuestro invitado, el maestro Héctor Domínguez Rubalcaba. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por esta invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, como siempre, cuando uno tiene un invitado, pues hay que hablar del trabajo que ha hecho en su carrera. Y bueno, si me lo permiten y me lo permites, Héctor. Héctor Domínguez Rubalcaba es profesor investigador en la Universidad de Texas, en Austin, especializado en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericanas. Su obra académica comprende los libros La modernidad abyecta, Formación del discurso homosexual e Hispanoamérica por la Universidad Veracruzana 2001, De la sensualidad a la violencia de género, Modernidad y nación en las representaciones mexicanas de las masculinidades, Ciesas 2014, Nación criminal, narrativas del crimen organizado y el Estado mexicano, Ariel 2015, Latinoamérica Queer, del libro del cual haremos un poco reflexión el día de hoy, por la editorial Ariel 2019, y Gandayas, las fuentes culturales de la violencia en México, 2021, supongo que ha de ser tu libro más reciente. Sí. Ok. Es coautor también del libro Desmantelamiento de la ciudadanía, políticas de terror en la frontera norte 2011 y también ha coordinado los libros Entre las duras aristas de las armas, violencia y victimización en Ciudad Juárez y también Gender Violence in HTHE, perdón si no lo pronuncié bien, USA México Border por el 2012. Y también Diálogos Interdisciplinarios sobre Violencia Sexual 2012 y la cuestión del odio, la violencia homofóbica en México 2016. Entre las distintas distinciones que ha recibido se encuentran los premios President's Association Teaching Excellence Award 2013 y el premio Humaniza de Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2019. Y bueno, yo creo que este es el currículum sintetizado, me imagino, Héctor. Sí, así es. No vamos a ¿Algo poder más? gente con tanta cosa, pues. Bueno, pues hoy en el mes de octubre, como les había estado anunciando, se me ocurrió la idea de abrir un espacio que se llame Textos para Reflexionar. Y dentro de las diferentes lecturas que uno está obligado a hacer como maestro o pues simplemente por entretenimiento, bueno, por necesidad y por responsabilidad, estuve leyendo los planes de educación básica 2011. Y bueno, en el apartado 8.1.5 está titulado como Igualdad de Género. Y al hacer la lectura de este apartado, llego a un párrafo que me llamó muchísimo la atención. Si ustedes han leído este documento de parte de la Secretaría de Educación Pública, en la página 120 viene el siguiente texto y si me permiten le voy a dar lectura. Un papel central de los derechos sexuales es su relación con la comunidad, ya que el estudio de diferentes temas en situaciones de aprendizaje concretas favorece la construcción de una manera de vivir la construcción de otra manera de vivir la masculinidad. Claro, ahí yo hice una pausa. Así como las relaciones de pareja diversas e igualitarias,
que posibiliten la erradicación de la violencia de género, así como la construcción de identidades de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer, que sean visibles y ejerzan efectivamente sus derechos en la vida pública y privada. Al leer este texto, amigos, y pues todos nuestros seguidores, me fui pues a la bibliografía, ¿verdad? Y entonces me encuentro que esta nota es de nuestro invitado Héctor Domínguez Rubalcaba, de su libro Latinoamérica Queer. Héctor, quisiera que nos ampliaras y explicaras esta postura y que lo plasmas en este libro y esta parte histórica que posiblemente muchos desconocemos acerca del tema, pues no sé si está bien decirlo así llanamente, de la homosexualidad, o cuál sería el nombre más apropiado de esto que nos encontramos en muchos textos, como en el Códice Florentino. ¿Cómo es que se entiende esta parte y que nos lo encontramos en un documento oficial? Bien, pues es muy grande la pregunta y no quiero hacer una respuesta tan grande tampoco, porque es entrar en muchas complicaciones. Mi libro lo comienzo justamente en la época de la conquista que se llama la conquista espiritual, definitivamente, que es ahí donde está la intervención de los franciscanos sobre los textos códices indígenas, ¿no? El famoso Códice Florentino es uno de los más completos, coordinado por Fray Bernardino de Sahagún y los tlacuilos, y los escribas, hombres nobles que ya se estaban educando en el colegio de Tlatelolco, ¿no? Esta primera eh, generación, digamos, de estudiantes indígenas que están siendo colonizados por la ideología cristiana y occidental. Entonces, ¿por qué lo empiezo ahí? Justamente porque es ahí donde considero que empieza nuestra estructura de género, donde lo que vivimos ahora como género, las ideas que tenemos de hombres, mujeres, y ese otro grupo invisibilizado, puesto debajo puesto en las sombras, que son la diversidad sexual, prefiero llamarlo así porque homosexuales es solo hablar de un solo sector, pero la diversidad sexual es mucho más, es un espectro mucho más amplio, ¿sí? Y esa diversidad, de acuerdo con lo que podemos conocer, porque no podemos asegurar muchas cosas del mundo prehispánico, carecemos de documentos, pero lo que podemos ver a partir de su teología, por ejemplo, ¿no? de su arreglo de las divinidades, nos encontramos con que las sexualidades diversas no eran precisamente reprimidas, ¿no? Muy por el contrario, había pueblos como el Totonaca en donde tener algún deseo homoerótico te hacía ya ser un candidato para ser sacerdote. Y ser sacerdote en una sociedad como la totonaca era ser parte de la alta jerarquía del poder. Entonces, no estamos hablando de que en el mundo prehispánico las diversas sexualidades no heterosexuales hayan sido reprimidas, sino que incluso eran parte de la élite, eran parte de lo deseable para muchos de ellos. Cuando llegan los españoles esto les causa terror, porque bueno, su mundo cristiano los ha enseñado a que todas estas sexualidades son condenables, son pecados, les llaman pecados nefandos, es decir, pecado impronunciable. Y aquí tengo que subrayar esto, porque es el momento en que se condena a la diversidad sexual al silencio, no aludir a ellos,
no verlos, invisibilizarlos, definitivamente. Incluso cuando estamos leyendo literatura, todavía, incluso hasta del siglo XIX, esos personajes están ahí, pero sabemos que están ahí porque están siendo descritos con ciertas maneras, con ciertas actitudes que nos llevan a pensar, no son el típico macho o la típica mujer que se espera en esta sociedad católica, sino que son personas raras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se dice estas personas tienen tal identidad? Porque está prohibido mencionarlo. Es el pecado impronunciable. Y es impronunciable porque se tiene la idea de que si la gente sabe que estas prácticas existen, entonces toda la gente las va a realizar. ¿Sí? Entonces hay un miedo a que la sociedad se convierta en una sociedad de lesbianas, de homosexuales, de bisexuales, de personas trans, etcétera. ¿Sí? Es ahí donde yo defino la homofobia como un miedo, más que nada, es un miedo irracional hacia estas actitudes a las cuales se considera reprobables, vergonzosas, etcétera. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque es una gran violencia, es una de las grandes violencias de género. Es condenar a la invisibilidad, condenar a la marginalidad, condenar al castigo y a la muerte a personas que son diferentes en sus deseos sexuales. Entonces, he trabajado el tema de la homofobia por todos estos años. Me ha parecido que es una de las más grandes manifestaciones de odio y de violencia en nuestra sociedad, y es una de las grandes formadoras del machismo. Es decir, la homofobia mata, así como mata la misoginia, y el mismo sujeto que mata a homosexuales mata a mujeres, por la misma razón, se han construido como machos. Entonces, mi mayor preocupación es que la sociedad mexicana ha tenido un crecimiento en su violencia y que tenemos que hacernos cargo de esta violencia y no lo vamos a resolver poniendo militares en la calle. Ya tenemos muchos años viendo que eso no funciona. Es la educación la que funciona. Y es una educación contra la misoginia y contra la homofobia, porque la promoción de esas actitudes son las que crean machos, y los machos son los que matan. Y en esta sociedad mexicana tenemos un grave problema de homicidios. Me van a decir, bueno, pero la mayoría de los homicidios no son feminicidios y no son homicidios de odio contra los homosexuales. Yo diría que el que mata es un macho y se forma como macho siendo misógino y homofóbico y sigue matando a otros machos. Cuando un macho mata a otro macho, de inmediato lo feminiza, ¿sí? De inmediato viene esta ofensa, ¿sí? Homofóbica impuesta sobre el cuerpo de la víctima. Lo hemos visto en muchos casos de este despliegue de cadáveres que se han dado en muchas ciudades de nuestro país, en donde este despliegue de cadáveres de los enemigos está asignado homofóbicamente. Héctor, si me permites, obviamente esta pequeña introducción es mucho más amplia en cuanto a entender la práctica o la existencia, ¿no? de lo que mencionas como la diversidad sexual, que no era exclusiva, obviamente, de los pueblos prehispánicos, sino en algún momento sabemos de los griegos, ¿no? De todos los pueblos, solo que en unos pueblos está visibilizado y en otros no. Que esa parte es muy interesante, lo de la visibilización y lo del cuerpo, que más adelante te voy a preguntar.
lo que estoy considerando por lo que mencionas y lo que he leído en tu libro, esta diversidad fue reprimida, aplastada como una práctica normal por medio de los colonizadores, y de ahí hoy podemos leer esta palabra en un plan de estudios como el que menciono, este concepto de decolonización. ¿Es así? Exacto, exacto. Cuando yo hablo de decolonización, no me estoy refiriendo precisamente a volver al mundo prehispánico, porque eso sería una tontería, y además, ¿quién nos dice que el mundo prehispánico era el más justo de los mundos? Eso también se debería idealizar, ¿sí? Claro. Yo me refiero a quitarnos de encima esos prejuicios, esas normas, esas creencias que han resultado en un daño a nuestra población. Quitarnos esas estructuras, entre ellas la estructura de género binario, ¿sí? El hecho de que solo existen hombres y mujeres heterosexuales, como se supone lo manda la Biblia, en una muy mala lectura de la Biblia, por cierto, porque hay lecturas queer de la Biblia donde nos demuestra que todo esto ha sido una construcción muy posterior a la escritura de la Biblia. Eh, Está por ahí John Boswell, que hace de la historia del cristianismo y la homofobia, y por ahí en el siglo, lo ubica en el siglo III o el siglo IV después de Cristo, el nacimiento de la homofobia en el mundo cristiano. Sí, mucho, mucho posterior a Cristo. Entonces, el asunto es que tenemos nosotros que arrancar de nuestra sociedad esos prejuicios que producen daño. Sí, la estructura de género binario heteronormativa produce daño cuando se erige como la única forma de ser y excluye a las otras formas de ser, y entonces entramos al terreno de la violencia. O sea, descolonizar para mí implica buscar una vía de resolvernos nuestro problema de la violencia, quitando todos estos elementos que la colonización ha impuesto sobre nuestros pueblos. Más o menos así. Ahora, bueno, te quiero hacer una pregunta, pues, obligada a lo que estamos viviendo el día de hoy, de todo el performance que se manifiesta en las redes sociales, en las calles, en algunos días festivos. En esta época precolombina, vamos a decirlo, estas manifestaciones de expresiones de la diversidad sexual, supongo que no eran tan diversas como lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? No sabemos. Yo podría hablar de dioses muy machos, como Tezcatlipoca, que es un personaje bisexual, ¿sí? O otro dios que sería Xochipilli, que bueno, más o menos se ve travestido. Está cubierto de flores, y estar cubierto de flores se usa la palabra Xochitl para referir, es una de las palabras que se usan para referirse a los hombres que tienen sexo con hombres en el mundo prehispánico, y eso significa hombre que lleva flores, y implica cierto travestimiento. Tezcatlipoca no se trasviste, pero Xochipilli sí, y cuando yo veo estas iconografías, yo estoy viendo que hay diversidad también entre el modo de ser hombres, incluso en el mundo de los dioses, ¿no? Héctor, ¿qué te parece la palabra perversidad en este contexto histórico, más Habría, que cultural? habría que entender la palabra perversión desde su propia fuente, ¿no? Uh-huh. Más asociada al siglo XIX, más asociada al nacimiento de la sexología, Havelock, y posteriormente ya gente como Freud y el psicoanálisis, finalmente, donde empiezan a tener clasificaciones
pero todavía bajo estos prejuicios, ¿no? De hablar de gente normal y de gente anormal, de gente pervertida. Entonces, por ahí se habla de las distintas formas, parafilias, ¿no? Que le llaman, de no ser normal. Y es el momento en que estas clasificaciones producen una patologización. Es decir, lo que antes era pecado y te castigaban incluso hasta muerte si lo practicabas, ahora se convierte en enfermedad. Y el mundo moderno trata a la diversidad sexual como enfermos, hasta la fecha. ¿Sí? Tenemos esos Claro. incluso en las escuelas. ¿Sí? Ujú. Entonces, la idea de perversión implica un patologizar personas que para nada tendrían por qué ser patologizadas, solamente por ciertas prácticas diferentes. ¿Sí? Aquí en el texto que pertenece a tu libro de Latinoamérica Queer, ya le di lectura a este párrafo y con esta misma secuencia de ideas que nos estás compartiendo, tú escribes, ya que el estudio de diferentes temas en situaciones de aprendizaje concretas, dice, favorece la construcción de otra manera de vivir la masculinidad, así como las relaciones de pareja diversas e igualitarias que posibiliten la erradicación de violencia de género. Específicamente, Héctor, ¿cómo debemos de entender este renglón? Ya, Otra manera de vivir la masculinidad. sí. Bueno, tengo que aclarar que eso fue una reescritura de mi escritura. No es una cita textual, sino Ok. es como una especie de síntesis. ¿Sí? Pero atendiendo a tu pregunta, el problema es que se cree que solamente hay una masculinidad. Y esa tiene que ser fuerte, insensible, líder, físicamente superior, con cierta inclinación al pensamiento abstracto. También hay un prejuicio por ahí, que incluso yo me acuerdo en la secundaria el profesor de filosofía nos decía que la filosofía la hacían los hombres, y las mujeres no filosofaban, y eso lo creíamos porque lo decía el profesor. Ahora me doy cuenta que era una gran barbaridad. Bueno, creer, ¿sí?, que esa masculinidad es inamovible y que además mi trabajo como docente significa reforzar ese tipo de masculinidad y educar a los hombres sobre esa estructura y a las mujeres sobre una estructura de feminidad también muy impuesta y muy limitante, pues eso es precisamente lo que ya no debemos hacer porque tiene muy graves consecuencias en términos de discriminación, en términos de violencia, en miles de términos. Tenemos que revisar tantas consecuencias que hay de esta mala educación heterosexista. Entonces, cuando hablo de la diversidad de masculinidades, quiere decir que si yo no tengo la inclinación a ser el héroe deportivo o el gran genio de las matemáticas, y sin embargo me gusta más ser bailarín, que lo sea sin necesidad de pasar por todo un proceso de bullying, de extrañamiento, de exclusiones, de burlas, etcétera. Sí, enseñar a la gente a que todas las potencialidades que tenemos son dignas de cultivarse sin que esté el prejuicio de género interrumpiendo esto. Yo creo que ya estas discusiones ya son muy viejas, pues si hablamos de cine, por ejemplo, aquella gran película británica, ahora no recuerdo su título, del chico que quería ser bailarín y su padre homofóbico. Oliver Twist. ¿Mm? Oliver Twist. No, un tal Billy, no me acuerdo. Jimmy Elliot. Billy Elliot, perdón. Billy Sí, Elliot, sí. exacto, él.
Yo creo que este tipo de, esta pedagogía abierta, esta pedagogía no homofóbica, nos permitirá tener mejores resultados y más variados incluso que el único esquema que queremos imponer en nuestros estudiantes. Es más o menos en ese sentido que lo planteo. Déjame leer el siguiente párrafo de este apartado de igualdad de género del Plan de Educación Básica. Dice, en la escuela, al igual que en la comunidad, se ejercen violencias de género, lo cual reproduce prácticas pedagógicas desiguales y coloca a niños, niñas y jóvenes en desventaja con respecto al ingreso, la participación, el aprendizaje, la adaptación escolar, la apropiación de contenidos de planes de estudio normativamente masculinos. O sea, otra vez esta parte pues yo podía traducir normativamente masculinos, estamos hablando otra vez el hombre dominando todo el espectro del desarrollo humano. Bueno, acordémonos que hasta hace muy poco los padres decidían que los hijos fueran a la universidad y las hijas se quedaran en casa porque a ellas un buen matrimonio les iba mejor. Yo Claro. todavía en la generación de mi padre pensaba así. Es decir, el que era digno de educarse era el hombre. El que podía ser profesional era el hombre. Y eso ha causado tanto daño que tenemos una gran mayoría de hombres en las profesiones y, y muchas mujeres incluso condenadas a ser monoparentales porque muchos hombres no soportan tener una mujer inteligente como pareja. Sí, estos prejuicios han dañado muchísimo, muchísimo, sobre todo a la parte no privilegiada, es decir, a los que no son hombres heterosexuales, vamos, ¿no? O sea, por un lado tenemos esta parte histórica que es la que se rescata y es la que yo veo plasmado en este documento, lo que mencionaste al principio, ¿no? Esta decolonización, lo impuesto por el sexo masculino, por llamarlo así, o el hombre, y que lo vemos plasmado en todas las culturas a través de la historia. Lo decías en el cine mexicano. Yo recuerdo haber visto un documental en el Canal 11 donde entrevistaban a un señor en un bar y le decían, ¿cómo es un macho? ¿Cómo es el macho mexicano? Y se me hizo muy gráfico, pero también muy, pues, ridículo, en el sentido de que el hombre tomaba la copa de una manera, la tomaba de una manera, se ponía en cierta postura de una manera, y esa parte pues la puedo entender, ¿no? La cuestión de que tanto se ha establecido una conducta, un comportamiento heteronormativo, ¿no? Pero también las mujeres a través de la historia, lamentablemente, han tenido que utilizar seudónimos masculinos para poder ser reconocidos en la literatura, ¿no? Tenemos el caso de la inglesa Jane Austen, ¿no? Bueno, lo que ocurrió con J.K. Rowling de Harry Potter, que también por ser mujer, o sea, hay una lucha que no necesariamente no es necesariamente por cuestiones y ahorita quiero que profundicemos la cuestión del cuerpo, sino la cuestión del sexo, ¿no? Masculino, femenino, hay este antagonismo, pero no terminé de leer lo que dice este documento y de lo que estamos hablando. Es importante destacar que estas prácticas afectan a los niños, adolescentes y hombres que ven limitado su desarrollo integral a causa de la imposición de estos mandatos de género. Ahora, mi pregunta, Héctor, siempre ha sido así y hoy surge una revolución no sé, desde los años 70, un poquito más atrás, una revolución
cae conforme vamos creciendo como un balde de agua fría por la manera en que se están utilizando los discursos. Yo creo que alguien tiene que hacer un diccionario de todos estos términos, ¿no? Porque hay que entenderlos bien, ¿no? Género biológico y todas las 112 expresiones que existen ahora del colectivo LGBT. Pero esta cuestión, como una imposición, ¿por qué lo contrario, Héctor? ¿Por qué? Eso es lo que a mí en lo personal así me debes de entender, que hace cortocircuito. ¿Por qué entonces lo contrario debería de, no es normalizar las representaciones naturales del hombre y la mujer y armonizarlas? ¿Por qué se manifiesta de esta manera como lo estamos viendo? Yo nazco hombre, pero después me puedo percibir como mujer, incluso decido hacer una transformación. ¿Por qué esta es una alternativa? No quisiera decir la alternativa, pero porque esta es la alternativa que estamos viendo y no la búsqueda de la armonización, pues no sé, tú eres hombre, tú eres mujer y hay una armonización. Bueno, no ha funcionado así. Estamos viendo esta otra manera de vivir la diversidad sexual. ¿Por qué esto está siendo una alternativa, Héctor? Yo creo que el problema es el paradigma heterosexual. Okay. El problema es tener este paradigma epistemológico, esta cosa de creer que la norma, lo normal, es o ser hombre o ser mujer, como que fueran dos cosas absolutas. Así, y además la heterosexualidad como algo dado por la naturaleza, que ese es el grave error que ha tenido mucho cierto pensamiento conservador, ¿sí? Hay que recordar que ya en los años 50, en la Universidad de Indiana, está este científico, Kinsey, que hace creo que ha sido una de las mayores muestreos de investigaciones cuantitativas que se han dado con respecto a la sexualidad. Se lo aplica a cientos y cientos de personas norteamericanas para revisar sus prácticas sexuales y concluye que solo un porcentaje mínimo, un 20% de esta muestra es exclusivamente heterosexual, está exclusivamente practicando lo que se dice que es natural. Y el otro porcentaje tiene diversos matices, diversas formas de combinar o de ir hacia otras prácticas sexuales que no son esas. Entonces, si tenemos un 20% solamente que reclama ser lo normal, algo está mal en nuestros métodos, algo está mal en nuestra forma de entender la ciencia. Recientemente, una investigadora de la UNAM, Lu Cixia, escribe un libro desde la perspectiva científica, ella es bióloga, y ya ella es argentina, bueno, viene a México y está desarrollando sus estudios desde la ciencia. Ya en Argentina se ha estado discutiendo mucho este tema de la intersexualidad. Incluso tenemos esta excelente película XXY, que es sobre este tema y que ha causado una gran controversia, donde también podemos empezar a ver que más personas de las que nosotros creemos tiene algún grado de intersexualidad. Es decir, no solamente aquello que es evidentemente intersexual, personas que tienen rasgos genitales masculinos y femeninos, lo que antiguamente se llamaban hermafroditas, pues, que bueno, aparentemente es como casi un 1% de la población.
Y no lo sabe mucha gente que así es, porque al nacer se les ha mutilado. Hay mutilaciones en complicidad con los médicos. Ya hay un movimiento político para extirpar esas prácticas, para de una vez vivirlas, porque son prácticas violentas contra los cuerpos. Hablamos de hombres que tienen voces muy femeninas o cuerpos afeminados, sin ser afeminados sexualmente. Hablamos de mujeres con rasgos masculinos. Hablamos de que todos nosotros tenemos tanto testosteronas como estrógenos, que no es exclusivo del cuerpo masculino tener testosterona. Es decir, la biología es más diversa que nuestra forma de entender el género. Entonces yo creo que deberíamos asomarnos con más cuidado a la ciencia que está estudiando esto ya desde hace muchos años. Claro. Ahora, vamos a considerar que esto que has mencionado y que tiene millones de megas en las redes sociales de discusión, ¿no? Esto que dices es importante, es un gran debate político, ideológico, científico, ¿no? El famoso soy hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y viceversa, acaban de subir un meme, bueno, no sé si sea meme, pero no sé si te vaya a dar risa, Héctor, pero dice, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y es un bebé que va a nacer el que lo dice, ¿no? No sé. Entonces, se me hizo muy, pues muy simpático este comentario. Pero mira, Héctor, lo que a mí me está llamando mucho la atención y es el tema, para mí, el tema del día de hoy, la reflexión de este texto eh, de la educación básica. Eh, no sé si tú conozcas, por ejemplo, déjame ver, por aquí está, creo que es María Lugones. Ajá. Creo que ella ya falleció, me parece. Ella Uh-huh. tiene un libro que se llama Colonialidad y Género, Ajá. hacia un feminismo decolonial. Ella también la citan Sí. en el texto de igualdad de género. Déjame buscar. De María Lugones dice, la incorporación de un eje sobre igualdad de género en la educación básica supone una formación en la que niñas, niños y adolescentes, y esto es lo que a mí me brincó un poquito, o me pongo yo a reflexionar. La incorporación de un eje sobre igualdad de género en la educación básica supone una formación en la que niñas, niños y adolescentes cuestionen prácticas institucionalizadas desde donde se asigna a cada persona una identidad sexual, racial y un género que termine estableciendo desigualmente su condición laboral, social y educativa en la comunidad o fuera de esta. Entonces, una vez más está este planteamiento de dar paso a todo pues no sé si se llama movimiento o revolución, Héctor, de buscar entender la heteronormatividad, que por lo que yo he estado leyendo y ahora lo que tú mencionas, parece ser que tiene que ser movible, tiene que ser quitado para que no exista violencia de género aún en el interior de las escuelas. Bueno, quien odia, quien agrede, cree que está haciendo el bien, cree que es lo correcto, porque así les han enseñado. Voy a dar el caso extremo de Marroquín Reyes.
asesino serial de homosexuales en la Ciudad de México, allá al principio de los 2000. En alguna entrevista que le hicieron cuando ya estaba en la cárcel, él nunca se arrepiente, él nunca piensa que hizo mal. Él dice, le estaba haciendo un bien a la sociedad al matar homosexuales. Porque, lo que siempre dicen, porque hay niños. Y si los niños los ven, qué horror, los niños se van a dañar. Y lo peor es que cuando yo leo esto en los periódicos en línea y leo los comentarios de los lectores, a mí me aterra más todavía los comentarios de los lectores. En su gran mayoría están de acuerdo con este asesino. Quiere decir que en potencia tenemos en México muchísimos más asesinos de odio homofóbico de los que creemos. Y eso sí me da mucho miedo. Es decir, hay que ser homosexual para darse cuenta que esto es un campo minado en donde cualquier lugar, cualquier persona se siente autorizada a agredir, porque hay una ideología religiosa que les dice que tal comportamiento sexual está mal y entonces tú tienes todo el deber de agredir. El que ejerce bullying generalmente lo ejerce contra las personas diferentes, defendiendo una normatividad heteropatriarcal, por lo general. ¿Sí? Entonces, y además tenemos en las escuelas que los maestros, los directivos, por lo general se hacen de la vista gorda ante estas situaciones, porque incluso inconscientemente o muy conscientemente quizá lo ven correcto. ¿Sí? Esa es la razón por la cual mucha gente, sobre todo personas trans, no llegan ni a la universidad. La escuela les es hostil, la escuela los agrede. ¿Sí? Por eso yo creo que es muy importante que haya un cambio radical en la forma en que se concibe la educación de los niños, les niñas, diría yo, porque ya dejemos de considerar que voy a educar a las niñas como niñas y a los niños como niños. Al hacer eso, lo único que estamos reproduciendo son todos estos prejuicios que reproducen la pandemia, ¿sí? Es decir, eduquémoslos como ciudadanos, como personas que respetan las diferencias. Y eso daría como resultado una nación menos violenta. Ok, y fíjate lo que dice más adelante con respecto a esto que mencionas. Con esto en mente, se deben plantear los valores, creencias y prácticas en el perfil de egreso de la educación básica que existe. O sea, ya está documentado el perfil de egreso, para incrementar la participación de la mujer en la sociedad y no reducirla al cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento y productividad establecidos por la sociedad patriarcal tradicional. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos esta parte histórica que se pone en esta retrospectiva, lo ponemos ahora en una perspectiva, y ahora tenemos una prospectiva que se denomina la pedagogía queer, ¿sí? Y me he dado cuenta que este concepto queer de Laurentiis y de Judith Butler es bastante denso, hay mucho, tú lo mencionas en tu libro, esta parte de lo que hay que entender por queer, pero esta pedagogía queer, y es lo que hablaba yo con Héctor, amigos, hace unos días, esta pedagogía queer que también se menciona, no se menciona en el plan de educación básica como pedagogía queer, pero sí se menciona que se debe de establecer una estrategia nacional de educación inclusiva, una estrategia nacional con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso, lo que mencionabas, ¿no? Versus, y esto es lo que dice nuestro señor presidente,
ir en contra del neoliberalismo, ir en contra de que la educación lo único que produce es capital humano, ¿sí? Una profesión que genere ingresos más allá de los propios, sino a particulares, ¿no? Por decirlo, ¿no? Asimismo, implica brindar una educación democrática, crítica y emancipadora que les impulse a aprender de otros y otros, preocupados por su desarrollo individual y el de su comunidad, sin que el color de piel, la orientación sexual, las preferencias ideológicas y culturales, el origen étnico, la localización de la escuela, la condición migratoria y económica o vivir con una discapacidad sean condiciones para interrumpir su trayectoria formativa o ser excluidos de esta. Quiero hacerte la siguiente pregunta, Héctor, con respecto a esto que mencionaste al último y lo que acabo de leer. Voy a tomar prestado una pregunta, si me lo permites, de Guasira López Louro, no sé si lo hayas escuchado. Dice lo siguiente: ¿cómo pueden los saberes queer intrínsecamente subversivos y provocadores articularse en campos tradicionalmente normalizadores y disciplinadores como la educación? Es una pregunta que quiero que te la dirijo a ti, Héctor. ¿Cómo esta pedagogía para una de las frutos es erradicar la violencia de género? Pero ¿cómo se puede, cómo yo docente voy a, primero, si quiero, si puedo, si estoy de acuerdo o no, pero en términos didácticos, metodológicos, cómo articularse en campos tradicionalmente normalizadores y disciplinadores como la educación? Justamente lo acabas de decir. Precisamente criticar esa normativización. Precisamente criticar esa forma de disciplinamiento. Lo queer, vamos a ser claros, la pedagogía queer no consiste, como mucha gente que posiblemente lo interpreta, no consiste en querer que toda la gente sea gay o sea lesbiana o sea trans. Por ahí, acá en Texas, mucha gente se asusta, ya quieren que todos los niños sean trans. No, nadie ha dicho eso. Significa solamente crear un ambiente donde la persona trans no reciba más agresión, donde sea vista como otro ser humano, exactamente igual a cualquier otro ser humano, con todas las potencialidades, con todas las capacidades, con todos los privilegios que todos los seres humanos tienen. Eso es tan difícil de entender para una mentalidad conservadora. Nadie quiere cambiar a nadie en ese sentido. Del deseo y de la sexualidad. Solamente se quiere cambiar esa actitud violenta con que se educa al mundo. O sea, Quiero terminar esto, porque si no se me olvida la idea. Perdón. Cuando hablamos de educación neoliberal, ¿sí? Hay muchas formas de entenderlo, pero a mí me gusta entenderlo como lo entendía una colega de la UAM. Dice, estamos tratando de hacer una pedagogía contra la violencia porque tenemos un país ardiendo en violencia y lo primero que se nos ocurre es enseñarle a los estudiantes a ser competitivos. Y cuando uno le enseña a los estudiantes a ser competitivos, les enseña violencia, les enseña que hay unos mejores que otros. Si uno vuelve a una pedagogía de la compasión, del amor a los diferentes, y aquí me voy a poner cristiano, porque tengo mi formación cristiana, cuando Jesucristo cuando lanza la parábola del buen samaritano, está diciendo, ayuda al diferente, al que tú consideras como enemigo, al que no es de tu
tribu, de tu barrio, de tu ciudad, sino porque tú eres un ser humano frente a otro ser humano que necesita tu ayuda, que necesita tu comprensión, necesita que lo impulses. Entonces, dentro de la pedagogía queer tenemos también la cuestión de las personas con discapacidades que sufren igual desventajas, exclusiones, etcétera, como la gente con sexualidades diferentes. Entonces, es una cuestión de democratización, en un sentido mucho más básico que implica el cuerpo, la sexualidad, el género, es decir, las cuestiones que no habían sido tocadas explícitamente en la educación básica. Bueno, ya la Secretaría de Educación Pública lo ha plasmado, que así podría ser, ¿no? Y para eso, durante todo este ciclo escolar, vamos a ser capacitados, no sé de qué manera, y si no va a haber la resistencia en todo este proceso, pero ¿qué pasa? Tú como docente también, Héctor, ¿qué pasa si la mente heteronormativa no me deja, no me lo va a permitir, Yo creo que, porque, perdón, porque es un trabajo bastante titánico. yo creo que tenemos que revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Imagínate, yo voy a enseñar a mis estudiantes la no violencia y en mis relaciones de pareja soy violento. Voy a Claro. enseñar que la celotipia es uno de los detonadores de la violencia de pareja, pero yo soy celoso, yo no he trabajado mi celotipia, pues. Entonces, vamos a caer en mucho de esto y yo creo que antes de que el docente eduque a sus estudiantes, tiene que educarse a sí mismo. Tiene que entender que estos cambios surgen de nosotros mismos también. Hay una gran revolución en las universidades. Ya, y qué bueno que ya cualquiera se lo piensa cuando quiere acosar a una o un estudiante. Qué bueno, porque eso significa construir un ambiente sano, un ambiente igualitario, un ambiente donde la gente no tenga miedo, ¿sí? Y yo creo que si esa revolución ya se está dando a nivel universitario, debe bajar. Yo pienso que el nivel medio superior es el más problemático en este momento y es en donde debemos de poner mayor atención, porque ahí empiezan los criminales, ahí empiezan los golpeadores de mujeres, ahí empiezan los embarazos no deseados que son Claro. impuestos muchas veces por violación. Los chicos, yo he hecho el estudio y me doy cuenta que esto es muy constante. La primera experiencia sexual de muchos chicos es una violación. Se educan como violadores. Y México tiene muchísimos violadores, muchos más de los que quisiéramos tener. Y ahí tenemos nosotros que intervenir urgentemente. Yo creo que no sé quién hizo este programa, pero en la mente de los que están haciendo este programa hay la gran preocupación que tenemos sobre la violencia de género en México. Es un país señalado desgraciadamente por eso. Eh, yo te preguntaba la otra vez, de todo esto que se está sumando, ¿está siendo necesario realmente, por ejemplo, eh, lenguaje, ay, se me fue el nombre, Inclusivo. el lenguaje inclusivo? Ajá. Sí, sí es necesario. Me decías que es como una manera de hacerse representativos ante el antagonismo que se está recibiendo, pero es necesario este, el usarlo y ver documentos, ver libros, ver que ya lo usan, ¿no? Todes, ellas, etcétera, etcétera. ¿Es necesario, Héctor, o por cuál es la razón de defenderlo? Me encanta que uses el término, el verbo necesario.
la necesariedad de esto, ¿sí? Ujú. Porque lo necesario, justamente, si pensamos filosóficamente, lo necesario es lo que va moviendo la historia, ¿sí? Hemos llegado a un punto en que se hace necesario incluir el femenino en los plurales. ¿Por qué? En el pasado no se incluía porque la vida pública era exclusivamente masculina y muy excepcionalmente femenina, ¿sí? Ujú. Por eso eran todos señores. Pero yo me encuentro muchas veces con grupos en donde hay 1 o 2 chicos y 30 mujeres. ¿De qué manera les voy a decir todos? ¿Qué fuerza tienen 2 personas contra 30 como para, generalizar en un masculino? Ahí es donde y muchas veces cuando tengo grupos, les explico, voy a usar o el femenino o el ellos y ellas, porque aquí la mayoría son mujeres. No sé si te vaya a dar risa lo que te voy a decir, Héctor, Ajá. pero si, pero si apenas podemos conjugar verbos, Bueno, bueno. ¿no? Y si tenemos una sociedad así de ignorante, pues, ¿qué esperamos? Claro. Yo creo que y ahí no es más que trabajo nuestro, los docentes y los padres de familia, atender, darle tiempo a esa educación. Yo definitivamente pienso que la lengua es histórica, la lengua no está fija, la lengua no se queda en un lugar, todo el tiempo va cambiando, va adquiriendo nuevos términos, nuevas formas de expresarse, etcétera, y no podemos quedarnos atrás. Yo ya no hablo como hablaba hace 40 años. Dios mío, qué horror. Sí, Sí, no, yo ya no digo chale, chido, porque el lenguaje va cambiando sencillamente, ¿no? Sí, qué onda, bueno, el qué onda posiblemente, tal todavía vez. queda, sí. Entonces, Sí, ahora dice literal o no sé, tampoco estoy muy al tanto de la evolución de la lengua hablada en México, pero yo cada vez que vuelvo a México encuentro nuevas expresiones y digo, claro, la lengua va evolucionando y no hay nada, no es que sea necesario o no, la colectividad decide. Y si los escritores deciden usar les en vez de los, es porque ya hay un procesamiento de una reflexión sobre ese uso de pronombres. Y bueno, cuando yo le pregunto a mis editores, ¿puedo hacerlo? Me dicen, no hay manera de detener esto. Tú eres escritor y los escritores son creadores de la ley. Sí. ok. Mira, Héctor, haciendo reflexión a textos, me encontré un resumen, un pequeño texto de una mujer que se llama Ujú, Gracia Trujillo. ujú, Pensar desde otro lugar, pensar lo impensable hacia una pedagogía queer, que también es todo un tema para otra plática. Dice, citando a Barner, los procesos normalizadores que mantienen la heterosexualidad como la forma elemental de la asociación humana, como el modelo de las relaciones entre los géneros, como la base indivisible de toda comunidad y como los medios de reproducción sin los cuales la sociedad no existiría, según Barner, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me hizo un amigo y me pidió que te la preguntara, espero que me acuerde. Antes de hacerte la pregunta, ¿cómo debemos denominar a todo esto que también entre el colectivo LGBT hay diferencias? No todos sí, están de acuerdo con todo, sí. ¿no? Como la sociedad heterosexual a la cual pertenezco, y no estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero si la sociedad heteronormativa
en cualquier época no ha llegado a resolver sus propios problemas. La comunidad LGBT o el movimiento, ¿crees que también lo posibilite? ¿De su granito de arena? Sí, ahí está. Ahí ha estado siempre. Y no ha dado granitos de arena. Ha dado toneladas y toneladas de arena. Y Kosofsky Sedgwick, una de las grandes estudiosas de los estudios queer, se opone, y yo estoy de acuerdo con ella, a nombrar minoría a la diversidad sexual, a nombrar marginales a quienes en toda la historia no han sido marginales. Y hace la lista. A ver, Sócrates, Platón, Shakespeare, Erasmo de Rotterdam, Sor Juana. Y ahí va, científicos, filósofos, escritoras, ta. Dice, ninguno de ellos. A Salvador Novo para pensar en México, pues. O Porfirio Orbaca Jacob para pensar de uno de los grandes periodistas del principio del siglo XX. Ninguno de ellos tenía un elemento, un lugar marginal. Era gente que dirigía, era gente con ideas que influían en los demás. Es gente que ha influido en el desarrollo del conocimiento y en el desarrollo de las ideas en la historia del mundo. Entonces, no es que la diversidad sexual ha estado ahí a un ladito, pobrecita, sufriendo todo el tiempo. Ha sido muy crítica y ha sido muy propositiva, y mucho se debe a la diversidad sexual lo que está pasando. Así que en materia de pedagogía también tenemos mucho que decir, ¿sí? Como lo estamos diciendo realmente, ¿sí? Ahora, me mencionabas que no todo el colectivo, bueno, no me dijiste cuál sería la manera correcta de mencionar a todo este movimiento. No podría yo arrogarme el papel de decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sería caer en algo que yo critico, ¿sí? Okay. Yo llamo queer a lo que hago, aclarando que no es que me esté refiriendo a alguna identidad en particular, sino a una metodología, a una forma de pensar y a una forma de ver el mundo que importa mucho en este momento porque resulta ser liberador. Mira que todo el tiempo he estado subrayando el asunto de permitir que las personas diversas puedan ser educadas sin problema, evitar que haya violencia contra ellas, atacar o erradicar los prejuicios contra las diferencias. Si todas ellas son posiciones que mejoran nuestra sociedad, ¿sí? Y entonces es decirle al mundo, seremos mejor si somos más tolerantes, si somos más compasivos, si somos más comprensivos, si somos más inclusivos, ¿no? Ahora, esto creo que da paso a ir aterrizando algo que para mí es muy importante. No se quiere imponer un cambio a quien no lo quiere tener. Claro. Sino el respeto a quien vive una diversidad, ha decidido vivir una diversidad saliendo de la heteronormatividad. No la quiero y entonces decido, ¿no? Por las razones que sean, influenciado, decisión propia, por el ambiente o el contexto social, cultural, lo que sea. Y se busca el respeto de esta diversidad hacia el interior de los centros educativos, las escuelas, simplemente el respeto. Pero yo veo también, Héctor, que se busca, como dice este documento de la educación básica, pensar en la modificación de los contenidos, de un perfil de egreso que debe de ser diferente, con vías a la inclusión, pero hemos visto a lo largo de los últimos años
metodologías o estrategias didácticas que se lanzan pues no, o sea, simplemente se establecen en un salón, en una aula de clases, y hay padres de familia que han reaccionado ante esta nueva enseñanza, esta nueva pedagogía. Por darte un ejemplo, hay un video donde en un preescolar, dice el video que es de Santa Bárbara, me imagino que es Santa Bárbara, California. Hay un video donde dos niñas están escenificando un matrimonio. Una de las niñas vestida de novia y la otra niña vestida de novio, para que los niños de preescolar vayan interiorizando la normalidad de la posibilidad de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso pega mucho en familias conservadoras, católicas, cristianas, pero eso es lo que hemos visto en algunas escuelas que se está implementando. Y que varios le mencionan, bueno, esta es parte de la pedagogía queer. Al darte este ejemplo, Héctor, déjame aquí retomar, espérame tantito. A este respecto, si a ti te pusieran enfrente en una escuela de familias conservadoras, ¿cómo sería tu mensaje hacia ellas para entender esto que estamos viviendo? ¿Cómo lo podrías tú plantear? ¿Cómo sería este mensaje? Bueno, en mi experiencia ha sido muy claro que para mí que confrontar a personas que tienen ideas tan, más bien reciben un mandato, ¿verdad? Un mandato dogmático y sus ideas son inamovibles. Entonces, es inútil decir no estoy de acuerdo con usted porque lo único que va a pasar es que nos vamos a pelear y pelear no es diálogo. Pelear no es productivo de ninguna manera. Yo no me voy a poner a pelear con personas que tienen este tipo de mentalidad. Yo empezaría hablando su lenguaje. Ellos conocen el discurso de la compasión, del amor al ser humano, de la igualdad, del respeto, del, del, de esta cuestión que también el cristianismo es democrático, ¿sí? Todos merecemos una oportunidad de ser escuchados, de ser amados, de ser entendidos. Si yo les entro con ese discurso, yo tengo mejor resultado. En una ocasión yo fui a una comunidad muy conservadora en el estado de Puebla, las zonas rurales, donde hay muchos problemas de feminicidios y había que hablar del machismo y había que hablar de la misoginia. Y me di cuenta que la gente era demasiado religiosa. Y entonces entendí que si yo no entraba en los términos que ellos entienden, con los que ellos hablan, no íbamos a tener ningún resultado. Y entonces a esos padres de familia les llegué por el lado del amor a sus hijas. Cuando a un padre de familia le hablas de cómo sufren las mujeres en esa comunidad por culpa de la misoginia, van a entender entonces que la misoginia es el problema y que hay que educar a los chicos contra la misoginia, ¿sí? O sea, yo no le estoy pidiendo que pierda su religión o renuncie a sus creencias. Yo solo le estoy pidiendo que cumpla con un esquema ético básico, universal, con el cual todos estamos de acuerdo. Tú me mencionabas también, Héctor, que hay otros aspectos en los que tú no estás de acuerdo y te mencionaba uno de los más controversiales, que es la pedofilia o la pederastia.
en nuestro país ahorita está como medio detenido dos leyes que se quieren pronunciar, la ley trans, por ejemplo, que los niños puedan, desde cambiar el nombre a nombre de femenino. O sea, es una controversia en la Cámara de Diputados ahorita, pero me mencionabas que una de las cosas en las que tú personalmente, si es así, si no es así, me lo aclaras, pero porque también se está buscando en otras instancias y en otros países la pedofilia. Está esta diputada española que ha sido muy, muy, muy controversial en cuanto a que los niños tienen el derecho de ejercer su sexualidad y tener relaciones sexuales con quien ellos quieran. Y fue un golpe muy, muy, muy fuerte a una comunidad muy liberal como la española, pero que también fue muy reprimida, ¿no? Muere Franco y se vuelca en otro aspecto los españoles. Pero esta parte que es muy delicada, Héctor, la pedofilia, o sea, el querer establecerlo legalmente como una práctica. ¿Cómo es esta parte para ti? Bueno, vamos a empezar por ya procesar a los perpetradores de pedofilia, ¿no? Vamos a empezar por llamar a cuentas a la Iglesia Católica, que Claro. los está cubriendo, los está defendiendo, ¿sí? Y les Así está es. haciendo perder feligreses. Mucha gente ya no cree en la Iglesia Católica porque es muy hipócrita en este plano, sí. Lo siento, lo tengo que decir así de claro, Sí, está bien. ¿sí? Y, y sí, estoy de acuerdo, los niños tienen sexualidad. Yo fui niño y tengo memoria de mi niñez y todos fuimos niños y, y tenemos expresiones de deseos, y tenemos atracción por tal o cual persona. Eso pasa, pero eso no le da derecho a nadie de abusar psicológicamente de un niño, porque un adulto puede manipular a un niño. Ahí está el asunto de la violencia. ¿Puede el niño, la niña, que no tiene claro si esto es bueno o malo, puede quizá tener expresiones de placer y por eso quizá esta política española esté hablando del derecho del niño a elegir su sexualidad, pero ningún adulto tiene derecho a manipular, a controlar a un niño. Ahí sí hay un gravísimo acto de violencia psicológica. Entonces yo creo que hay que ser muy claros aquí y hay que ser muy, muy efectivos en la aplicación de la ley en este tipo de casos. A mí me molesta de una manera profunda que casos como pedofilia, como asesinatos contra personas trans y personas de la diversidad sexual o los feminicidios se vean con tal lasitud por parte de las autoridades que tienen que aplicar la justicia, como que regalándole la impunidad a los perpetradores. Por eso este país está así. Tenemos un sistema de justicia extremadamente, extremadamente inútil. Porque si había Claro. 95 a 98% de impunidad en México, estamos hablando de una cuestión que casi es imposible tener justicia en México. Y gran parte de estos crímenes son de índole sexual, pues. Ahora me quiero saltar a un aspecto ya para ir cerrando y yo creo que si tú lo crees conveniente el poder tener en algún tiempo adelante otra plática, Claro, sí. porque esta parte del plan de estudios, o sea, no le estoy atacando, o sea, es una reflexión de este contenido Ujú. que creo que no todos los docentes de este país lo han leído y que es una lectura obligatoria, es una responsabilidad
porque no puedo decir yo no estoy de acuerdo en esto y en esta pedagogía y en esta estrategia y en estos materiales y en estos contenidos, sino voy entendiendo pian pianito, porque a mí me brinco un poquito, ¿no, Héctor? Hace, no recuerdo si 10 años, en Estados Unidos hubo una iniciativa, no recuerdo la clave que le pusieron, que se le pedía a la comunidad LGBT, ok, si se quieren casar entre personas del mismo sexo y pues la ley lo permite, ¿no? Ok, no hay ningún problema que se casen, pero que no se llamen matrimonio, ¿sí? No me acuerdo si fue la iniciativa 108 o algo así. La verdad perdí ese dato, pero me acuerdo que fue una iniciativa que decían, ok, bueno, no está bien, pero cásense, pero no se llamen matrimonio. Y con esta inquietud me fui al Código Civil de la Ciudad de México, a ver qué te parece. El artículo 146 del Código Civil del 26 de mayo de 1928, ¿sí? 1928. Dice, matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que esta ley exige. ¿Sí? 1928. Y me encuentro con este mismo artículo del 29 de diciembre del 2009, cuando empiezan las leyes, cuando se empieza a legislar y dar apertura a los matrimonios entre personas del mismo sexo, la posibilidad del aborto, etcétera. Todo esto que es mucha tela para poder. Y me encuentro con la modificación de ese artículo. Artículo 146 del 2009. Matrimonio es la unión libre de dos personas. Ya no hay hombre y mujer. Donde ambos procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Ya no viene en la redacción con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Concluye, debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipula el presente código. En tu experiencia como escritor, como investigador, como docente, ¿esto lo podemos considerar como un logro? No como un ogro. ¿Lo podemos considerar como un logro? Te lo voy a plantear de otra manera. Adelante. Me preparo. En Ciudad de México, 40% de las familias son monoparentales. En el país, 80% de las familias son constituidas ya sea por padre-madre o por hogares monoparentales. El 20%, familias unimembres o familias alternativas. Personas que viven juntas sin tener ningún lazo. Y por eso empieza esta discusión de uniones de convivencia, que nada tenía que ver con esta idea de matrimonio, ni que la gente pudiera tener relación sexual para vivir juntas. También ese otro prejuicio también, ¿no? Ley de convivencia, eso era. Ley de convivencia, sí. Sí. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Es correcto legislar solamente para un pequeño sector de la población que vive bajo esa regla tradicional, padre, madre, hijos?
y lo demás no tiene caso. O la legislación tiene que representar el tipo de población que somos. Es decir, la idea de matrimonio es una idea muy obsoleta. Pertenece a la época en que el mundo necesitaba poblarse. Y entonces era necesario motivar la procreación, porque había que tener muchos hijos, porque necesitábamos muchos soldados y muchos campesinos, mucha mano de obra. En este momento tenemos una altísima tasa de desempleo que se disfraza con mercado informal. Tan solo casi 60% de la población no tiene empleo formal. Es decir, el Estado, la economía ya no respondería a una sociedad matrimoniada toda ella y procreando toda ella. ¿Cuántos más no seríamos? ¿Sí? Es decir, hay que poner los pies en la tierra. Cuando Moisés hablaba de estas leyes del matrimonio, necesitaba poblar, necesitaba población, porque necesitaba guerreros. Muchas de estas cuestiones que vienen en los textos clásicos, la Biblia entre ellos, responden a realidades sociales muy distintas a la nuestra. Por eso, bueno, todo el debate del aborto, al cual no me quiero meter en este momento, debería considerar también estos puntos. ¿Sí? Claro. A ver, para ir cerrando, Héctor, hace ratito dijiste que te iba a salir tu parte, tu lado cristiano. Si me permites sacar, yo no tengo un lado cristiano y Tienes muchos. no quiero ser jactancioso tampoco. Todo yo soy cristiano. Eh, lo que mencionas acerca de la Biblia es muy interesante para mí y para muchos. Varón y hembra los creó, ¿no? Eso para mí no es cuestionable. Puede ser tema de discusión y lo podemos hablar en otro momento. Varón y hembra los creó. Fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Sí? Es un mandato de parte de Dios, ¿no? Y de ahí se deriva toda una serie de sucesos que se suman en un solo propósito, que es lo que llamamos el plan de Dios, ¿no? No quiero entrar en cuestiones teológicas, pero porque no soy teólogo, ¿no? Tampoco soy teólogo, pero también hay cuestiones que hablan del tema que hoy fue bueno, el tema fue el documento, eso sí quiero ser muy claro, el tema fue el documento, ¿sí? Lo demás fueron lo necesario para poder entender un poquito el texto a partir de la experiencia de Héctor y toda la investigación que ha hecho. Pero también en la Biblia menciona y condena, ¿no? la práctica homosexual. En Romanos leemos que el hombre dejó el uso natural contra naturaleza y también el de la mujer. Entonces son temas bastante interesantes y controversiales, en donde finalmente, así lo voy a decir, al final hay gracia y misericordia de parte de Dios. Y quisiera concluir con esta pregunta. Héctor, ¿cómo una persona muy respetada como tú, porque te respeto como persona, te respeto como docente, Gracias. pero ¿cómo Héctor Domínguez Rubalcaba vive su espiritualidad? Déjame para que vayas pensando la respuesta. Es que esto es muy controversial, Héctor, porque si le damos apertura
con todo el respeto que se merecen las personas LGBT o como se quiere, es muy, muy, muy... No, a mí no me gusta mencionar LGBT, ¿sí? Y quisiera encontrar la palabra correcta hacia las personas. La Biblia también lo menciona como es, los que se echan con varones o los hombres cama, les llaman también. Pero esta cuestión de no considerar la parte bíblica o teológica, quita a Dios de la ecuación totalmente, la quita, ¿no? ¿Sí? Pero Héctor Domínguez Rubalcaba, ¿cómo vive su espiritualidad? ¿Cómo la llena? ¿Cómo la satisface? Soy feliz. Soy un ser humano feliz. Amo. ¿Okay? Amo y soy amado. Y eso es lo único. Lo único, incluso San Pablo lo dice. Lo único que te hace cristiano. Condenas, culpas. Cristo lo condenó eso, Cristo lo prohíbe. San Pablo sí tiene una línea homofóbica, pero le viene del estoicismo. Hay que ver, por eso es importante hacer análisis de texto y no leer así como perico y repetir lo que dicen los versículos. ¡Ah, qué horrible es eso! Porque eso no es tener inteligencia sobre el texto. San Pablo es un estoico y los estoicos están en contra del placer. Y él le tiene fobia al placer. Y le imprime al cristianismo esa erotofobia. ¿Sí? Son cuerpos imposibles casi los que se están imponiendo, ¿no? Ya llega el momento en que solamente se puede hacer el sexo de una sola forma y solamente para procrear. Llegan hasta esos extremos, ¿no? Eso es completamente contra el cuerpo humano. Ahora sí que es contra natura. Eso sí es contra natura. Ya lo dije, las leyes mosaicas se entienden por una necesidad política de poblar. Y el Génesis lo escribió Moisés. Pero si leemos los evangelios con cuidado, yo no veo una sola línea en que Jesucristo haya hablado de la homosexualidad. Y cuando habló de una mujer pecadora, no la condenó. ¿De acuerdo? La hizo su discípula. Es decir, no es cristiano quien condena. No tiene ninguna espiritualidad quien piensa que él es pecador y este otro es pecador y está ahí prohibiendo a toda la gente hacer y deshacer. Eso no es cristiano. No hay nada de cristianismo ahí. Eso es contra la misma palabra de Cristo. Así que esa gente que es cristiana y es intolerante, lo siento, para mí no es cristiano. Cristiano es amar, comprender, ser compasivo, ser solidario y ser democrático incluso. Amar la vida. ¿Sí? Claro. Mi espiritualidad va por ese lado. Y dormir bien, ¿no? Pero por supuesto, dormir tranquilo porque no tienes culpa. Mira nada más de lo horrible que es la culpa. Yo no sé cómo el cristianismo, sobre todo el católico, pero también los protestantes, tienen en la culpa, digamos, su discurso preferido es la culpa. Su discurso preferido es condenar, culpar y rechazar y criticar y juzgar a todos los demás. Y el discurso preferido de Jesucristo era contrario, era el amor. Muy pocas veces los oigo hablar del amor, porque no lo entienden. Porque cuando uno se en ese mundo de que yo soy mejor que tú porque tú eres culpable, yo sí soy cristiano, pues lo único que estás haciendo es darle mala publicidad a tu Cristo, realmente, ¿no? Así es. Ok, Héctor, pues muchísimas gracias por la oportunidad que... Ah, se me olvidaba la última pregunta. Si me lo permites, para llegar a la hora y media de Perfecto. transmisión.
¿qué te pareció haberte encontrado citado en mi plan de estudios de educación básica de la Secretaría de Educación Pública? Bueno, yo estoy muy contento, es un pequeño reconocimiento que se le da al trabajo de uno, pues. Y me parece que es muy bueno porque eso indica que nuestro trabajo está teniendo alguna recepción y por supuesto uno escribe para tener cierta influencia en sus lectores, ¿no? Entonces, Claro. agradezco mucho a las personas que me hayan leído. Lo malo es que no hay regalías en esta ocasión. No importa. Nosotros estamos contentos de participar en este gran diálogo que ayuda mucho al mejoramiento de nuestro país, al mejoramiento de nuestra sociedad, que eso es lo que nos debe importar. ¿Sí? Claro. Pues muchas gracias y pues yo insto a todos mis compañeros que me hayan podido ver y si no lo pudieron ver en esta ocasión y ven la grabación, pues aviéntense el plan de estudios, ¿no? Yo me centré en este tema pues para el trabajo adicional que hago y agradezco a Héctor Domínguez Rubalcaba el que haya tenido a bien el aceptar esta invitación para Comunidad Creativa de Educación Libre y pues él inaugura con nosotros estos capítulos a los que he mencionado, textos para reflexionar, y pues estén pendientes para el próximo texto que vamos a reflexionar. Puede ser, bueno, principalmente es un texto que tiene que ver con la educación, pero también podemos ver algunos otros más para tener esta apertura del conocimiento que es tan escaso, pero tan necesario. Héctor, pues si quieres despedirte de nuestra audiencia. No, pues muchas gracias por esta linda entrevista y gracias por la atención a la audiencia. Aquí estoy yo de cuerpo entero, dispuesto a seguir dialogando en estos temas. Ok, pues muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, amigos. Una vez más, transmitimos desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y pues aquí, si quieren disfrutar de un clima medio extraño en estos últimos meses, pueden venirse los fines de semana para acá. Un poquito peligroso nuestro estado y nuestro municipio, pero pues qué lugar no es peligroso. ¿De qué Pues estábamos? muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión de Textos para Reflexionar. Que descansen.